computadora. Y compartir pantalla. Recuerden que si escriben por el chat yo no puedo verlo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Y por lo visto me escuchan. La fecha está bien, ¿eh? Esto se hizo en septiembre, digamos, a pesar de que hoy es 1 de octubre. Bueno, ustedes recordarán los contenidos de la unidad 1, que se llama Perspectiva Histórica de la Economía Política, digamos. Hemos visto más o menos los puntos 1 y 2, y hoy vamos a hablar de la parte que me corresponde a mí del punto 6, la cuestión de la ideología, antes de seguir con el resto de los temas, que serán objeto de las próximas clases que yo tengo, que serán 3 o 4, no lo sé todavía. Así que vamos a ver objetivos generales y específicos, planteo de la clase teórica y el desarrollo de la misma. Bueno, los objetivos generales ya los hemos discutido en las 2 clases anteriores, que digamos, se refieren a la totalidad del programa de la materia. Son ambiciosos, es cierto que son ambiciosos, pero bueno, se corresponden como una asignatura del 4º año de la carrera, me parece a mí. No solo en cuanto a las habilidades que se pretenda que los estudiantes puedan desarrollar acá, sino en cuanto a la perspectiva crítica que se pretende también que puedan adquirir. Crítica, digamos, la palabra crítica en el sentido filosófico significa varias cosas, pero desde Kant, que escribió Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica, crítica significa, en principio, conocimiento. O sea, yo para poder cuestionar algo, tengo que conocerlo. No puedo cuestionarlo sin previamente conocerlo. Es un absurdo eso. Cualquiera que cuestione cualquier cosa sin saber de qué está hablando, bueno, no está procediendo de forma racional, digamos. Después, en una segunda, un significado, significa cuestionamiento, que es la forma en que habitualmente entendemos la palabra crítica. Y sin olvidar que también la economía tiene un contexto de producción en el cual aparece. De esta unidad los objetivos son más modestos: comprender a qué se llama economía política y cuáles son las principales enfoques y perspectivas. Algo de eso comentamos al final de la clase pasada. Y analizar, para esto nos falta un poco, las vinculaciones entre economía, ética e ideología. Justamente hoy veremos, o intentaremos presentar un vistazo de las vinculaciones entre economía e ideología, o al menos 2 perspectivas, digamos, la de Schumpeter y la de Dobb. Para eso la clase se estructurará de la siguiente manera: una historia, que trataré de que sea lo más breve posible, sobre el concepto en sí de ideología, la contribución de Schumpeter, la crítica de Maurice Dobb, y sobre el final vamos a dar 2 definiciones que están tomadas de un diccionario de ciencias sociales, que pretenderán ser lo más abarcativas posibles de estos 2 conceptos que son ciencia e ideología. Y finalmente la bibliografía para este tema. Vamos entonces a la historia del concepto de ideología. La palabra es un neologismo. Esto significa que fue inventada o acuñada por alguien. Su autor fue un francés, llamado Antoine-Louis Claude de Stout, conde de Tracy. Aparece normalmente como de Stout de Tracy, que es un producto de la Ilustración. Un hombre nacido, fíjense, a mediados del siglo XVIII y fallecido en el primer tercio del siglo XIX. Obviamente, aristócrata, tenía título de nobleza, político, antes de ser político fue soldado, pero estuvo en los Estados Generales convocados por el monarca Luis XVI en 1789, ya que participó de la Revolución Francesa.
y después se embanderó con el bando girondino, los moderados, y por eso estuvo en la cárcel durante la preeminencia de los jacobinos casi un año. Y finalmente hizo buenas migas con Napoleón sobre el fin del siglo XVIII, y Napoleón le ofreció comandar la expedición a Egipto. Pero él tenía otras preocupaciones ya de naturaleza filosófica, y entonces, bueno, renunció a la carrera militar, digamos, ¿no? Y ahí ya lo tenemos entonces convertido como en un protofilósofo. Entonces, él acuñó la palabra ideología. Hay dos fuentes, unas dicen que fue en 1801 cuando escribió su manual, pero otras que tal vez parezcan más, digamos, más precisas, sitúan el origen de la palabra en 1796, cuando escribe un artículo, lo que llamaríamos un paper, porque él le habían ofrecido, después de que renunció a la campaña militar, hacerse cargo de una academia. Y entonces la concibe a la palabra como ciencia de las ideas. ¿Sí? Ahí tenemos un rostro del Marqués de Tracy, del Conde de Tracy, perdón. Bueno, se orienta hacia el pensamiento de Condorcet. Condorcet es también un hombre de letras, es el que inventa o desarrolla la noción moderna de progreso. Es también del bando girondino, y bueno, en el caso de Condorcet le va a ocasionar la muerte, esa pertenencia política. Obviamente Destutt sobrevive muchos años, inclusive a la Restauración, pero se va a alejar de Napoleón. Napoleón, que originalmente le da un amplio cobijo al grupo de los que se van a llamar ideólogos, que se nuclean en torno a Destutt, después va a terminar acusándolos de ser opositores, digamos, como todo dictador. Así que va a haber un distanciamiento entre ellos. Acá está. Entre 1801 y 1815, en 4 volúmenes, publica lo que se va a llamar Elementos de Ideología, postulando la fundación de un original campo de estudios destinado a formar la base de todas las ciencias, la ciencia de las ideas. Era una pretensión muy ambiciosa, por supuesto. Aquí tenemos un busto que hizo un escultor francés al año siguiente de la muerte de Destutt, en 1837. Fíjense, un rostro sereno, digamos, ¿no? No sabemos si es la vera efigie de Destutt, pero bueno, es lo que el escultor pretende que la posteridad conozca. No había fotografías en ese... Digamos, la fotografía recién aparece en la década de 1840. Y para sacar una buena foto había que estar posando un par de horas, por lo menos. Los llamados daguerrotipos, porque su inventor fue un señor Daguerre. El proyecto, entonces, de esta ciencia de las ideas, fíjense, era el de tratar las ideas como fenómenos naturales, que expresaban la relación entre el hombre, organismo vivo y sensible, y su medio natural de vida. Para Destutt, entonces, lo que el estudio de la ideología posibilitaba era el conocimiento de la verdadera naturaleza humana, al preguntarse de dónde provenían nuestras ideas y cómo se desarrollaban. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿De dónde provienen nuestras ideas y cómo se desarrollaban? Hay sesudas teorías científicas y filosóficas sobre eso que obviamente no discutiremos, no estoy capacitado para hacerlo. Ahora, la cuestión de que las ideas fuesen fenómenos naturales es, desde mi humilde punto de vista de profesor provinciano, harto cuestionable. Ahora, Destutt merece ser considerado como un antecesor del concepto de superestructura que va a desarrollar Marx, porque él piensa que la conducta humana es formada por ciertos elementos ideológicos. Y como ustedes saben, o bueno, aprenderán en este curso, la ideología es uno de los elementos de la superestructura junto con la religión, la cultura, el derecho,
etc. Ahora bien, en el periodo napoleónico, el término ideología e ideólogo adquiere una connotación eminentemente peyorativa que todavía subsiste en la lengua común. No me vengas con ideología o estás ideologizando, como diciendo estamos hablando sin pensar demasiado. A punto que la enseñanza de esta ciencia fue prohibida por Napoleón en 1812. Es interesante señalar que cuando se funda la Universidad de Buenos Aires, en 1822, si recuerdo bien, o 25, Bernardino Rivadavia hace traducir el libro de Destut, uno de ellos, el volumen que habla de economía política, porque también se dedicó a la economía política, para enseñar una materia que se va a llamar ideología y economía o algo por el estilo, que va a durar pocos años, ¿no? Pero bueno, es notable que Rivadavia, digamos, admirador de todo lo europeo, tal vez el exceso, recoge de alguna manera la fama que en ese momento tenía Destut en la década de los 20 en la Francia de la Restauración. En 1796, cuando estaba en la cuestión de la academia y de la creación de la Cátedra de Gramática General, consolida entonces la idea. Esta idea es interesante y anticipa tópicos de la lingüística de fines del siglo XIX, que todas las lenguas tienen las mismas reglas y que estas reglas se derivan de nuestras facultades intelectuales, de nuestro razonamiento, de manera que lo que los legisladores pretendían era impartir lecciones acerca de la manera de cómo se forman, se deducen y combinan las ideas, o lo que es lo mismo, un curso de ideología, gramática y lógica. Fíjense que en la mente de Destut, los tres elementos, gramática y lógica, ya existían obviamente, la lógica desde Aristóteles por lo menos, la gramática más moderna, desde el Renacimiento, pero la ideología era algo absolutamente nuevo. Y en la mente de Destut, la gramática y la lógica estarían comprendidas dentro de la ideología. Por eso, como Destut se da una tarea ímproba, digamos. ¿Cómo puedo hacer para enseñar esto que estoy intentando inventar? Bueno, tengo que crear el libro yo, porque los demás libros no la comprenden, no está en ninguna parte. Entonces, empieza a trabajar en los elementos de ideología. Obra en 5 partes, que solo pudo ser publicada, digamos, no vamos a decir completada, pero sí publicada después de la caída de Napoleón. En la primera parte, en 1801, la ciencia de la ideología. En la segunda parte de la gramática, 1803. En la tercera parte de la lógica, 1805. Y en la cuarta y quinta partes, que van a aparecer publicados en 1815, la voluntad, acá está, la economía y la moral. Este es el libro que hace traducir entonces Bernardino Rivadavia. Entonces, su escuela filosófica no es meramente especulativa, se está defendiendo de los ataques que le había hecho Napoleón, sino que tiene una clara vocación cívica. A través del estudio de la ideología se alcanzan valores y conocimientos que ayudan al progreso social, político y económico. Ahí está notándose la herencia de Condorcet, digamos. Condorcet tenía la hipótesis de lo que después el liberalismo del siglo XIX va a llamar el progreso indefinido. Obviamente por el desarrollo científico, lo cual iba a contribuir a mejorar la condición de las personas. Entonces, para Destut, los ideólogos, es decir, sus seguidores, no fueron solo especuladores intelectuales, sino activos miembros de una sociedad, no la de la revolución, sino la post-revolucionaria, que estaban convencidos de poder ocupar posiciones de poder para liderar el progreso social y económico de la nación. Y que esto debe ser justamente la causa por la cual Napoleón los acusaba de opositores, porque me imagino yo que se ofrecerían como reemplazo de Napoleón. Cosa que obviamente la aristocracia francesa no estaba dispuesta a aceptar de ningún modo. Este convencimiento de los ideólogos va a propiciar después el traspaso del concepto de ideología del ámbito meramente filosófico al ámbito político. La influencia, entonces, sobre Destut
es numerosa. Bueno, aquí falta Condorcet, obviamente, pero está los británicos Thomas Hobbes y John Locke, los contractualistas, Condillac, un economista francés, enemigo de la fisiocracia, el barón de Montesquieu, teórico de la República y de la división de poderes, y Cabanis es un médico, algo anterior a de Stud, que también trabaja en cuestiones filosóficas. Fíjense, defendía la división de poderes, obviamente, como buen discípulo del barón de Montesquieu. La libertad política, ya que no podía florecer la misma sin libertad individual y sin libertad de prensa. Inspiró el positivismo de Auguste Comte y tuvo como discípulos a Stendhal, un literato muy, muy famoso en aquel momento, y un reformador social, Saint-Beuve. O sea que con su muerte no terminó su influencia, digamos. Los primeros filósofos que estudiaron la ideología, entonces, Condillac, Cabanis y Tracy, situaron la necesidad en el yo interior, interpretando de diversas formas. El sujeto se opone a lo exterior, lo que da como suceso, puesto que requiere la reflexión individual. Estos filósofos franceses, dice acá, pretendían estructurar una teoría sobre el materialismo primitivo de las sensaciones, de ahí que se los llamase sensualistas, y de ahí su derivación en emociones, pasiones y sentimientos. De manera que del hecho, del suceso o del acontecimiento exteriores, se pasa psicológicamente a la manera interior de captar las cosas y apreciar estas categorías de la psicología personal. Hay una dosis de empirismo acá importante. Pero también hay una cuestión psicológica o de introspección, podríamos pensarlo, sobre cómo los hechos exteriores impactan en nosotros y qué categorías podemos establecer a partir de los mismos. Ahora, el deslizamiento hacia la vida social y política se va a dar, digamos, en la última década de vida de Stud. Las fuentes no dicen si de Stud llegó a verlo, pero por la aparición de filósofos sociales que después van a ser llamados socialistas utópicos, como Saint-Simon, Fourier y Proudhon, el interés de esas necesidades pasa de lo individual a lo colectivo, ¿sí? A lo social. Justamente la palabra socialista se va a acuñar, según algunas fuentes en Francia, según otras en Inglaterra, en la segunda mitad de la década de 1830. Y se acuña, por lo menos en la tradición francesa, como opuesta a la idea de individualismo. Entonces, del interés del individuo se pasó al interés del grupo. Entonces, se acuñó un nuevo calificativo a los ideólogos, doctrinarios se los llama. Se enfrentaban al poder, cualquiera fuera este, a partir de cierta doctrina. Y obviamente los hombres prácticos y realistas los veían con cierto temor. Entonces, pasa esto a la filosofía y después, sobre todo por influencia de Marx, va a pasar a la economía. El sentido más elaborado de ideología en el sentido filosófico lo va a dar Hegel, el gran filósofo que es la cumbre del idealismo alemán, y en el segundo sentido económico lo va a dar Marx, como vamos a ver a continuación. Es justamente en la década de 1840, es decir, poco después del fallecimiento de Stud, que dos jóvenes alemanes, Marx y Engels, fíjense que tenían, ¿cuánto podían tener en ese momento? 20 y pico de años. De hecho, Marx se doctora en 1842. Saquen la cuenta. Escriben dos libros, uno de los cuales se va a publicar rápidamente, que es La Sagrada Familia, y otro que va, como dicen en alguna parte, va a ser confiado la crítica demoledora de los roedores, y recién se va a publicar en 1932, casi un siglo más tarde, por intercesión de un gran divulgador de los textos de Marx, un ruso llamado Riazonov, que después va a ser ejecutado por Stalin. O sea que la ideología alemana, que es un texto clave para comprender la noción marxiana de ideología,
no va a ser conocido por importantes sociólogos del principio del siglo XX como Max Weber, para poner un nombre de alguien que discute con Marx. Digamos, tampoco es un debate, es una discusión con un muerto, ¿no? O de Gramsci. Gramsci, que estaba en la cárcel, no lo llega a conocer el texto. No es un tema menor, digamos. En la ideología alemana hace un estudio sistemático de lo que hasta ese momento se entendía por ideología, ¿sí? Para elaborar una nueva concepción, una concepción propia. Para Marx, entonces, una ideología es una concepción de la realidad, pero una concepción encubridora o justificadora de la misma. Lo que hacen en los dos libros es someter a crítica al pensamiento de la filosofía idealista alemana en la que Marx se había formado. Marx era doctor en filosofía. Y Engels, a pesar de no tener formación académica, había frecuentado los círculos de los jóvenes hegelianos en Berlín y en Bonn, así que estaba bastante empapado del tema. El nombre de la ideología alemana es un nombre satírico, humorístico, porque identifica a la ideología alemana con el pensamiento reaccionario, ¿sí? Que a esa altura para él era el idealismo alemán, con el cual va a romper, y lo va a contraponer a la ideología progresista, que la identifica con el socialismo francés, heredero de la Revolución de 1789. Aquí vemos el facsímil de la primera página de la ideología alemana, conservada en algún museo, con la típica caligrafía o escritura bastante indescifrable de Marx. Entonces, a partir de Marx se consideró a la ideología como una decisión de la conciencia, una separación, que produce la alienación, bien sea esta considerada como dialéctica del pensamiento, en el sentido hegeliano, o como dialéctica material. Alienación significa enajenación. Entonces, la ideología es el conjunto de principios que explican al mundo en cada sociedad en función de sus modos de producción, relacionando los conocimientos prácticos necesarios para la vida con el sistema de relaciones sociales. O sea que crea una dependencia, Marx y Engels, de la noción de ideología respecto a la noción de modo de producción que ustedes van a ver con Marx. Bueno, el modo de producción es una combinación particular de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que, combinándose de cierta manera, dan origen a formas de producir y reproducir la vida material. En la historia económica europea, Marx va a distinguir, esto es posterior, 4 modos de producción, ¿no? Que son el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y el que él enfrenta, que es el capitalismo. La relación con la realidad es tan importante mantener esas relaciones sociales, y en los sistemas sociales en los que se da alguna clase de explotación, evitar que los oprimidos perciban su estado. Esto está mal redactado. Pido disculpas. La situación sería así. En el concepto de Marx, la ideología es encubridora o justificadora, ¿no? ¿Para quiénes? Bueno, para quienes en cada modo de producción se apropian del excedente económico, que sería la clase dominante, en la jerga de Marx. Entonces, la ideología que elabora esa clase dominante debe encubrir o justificar lo que sería el estado de opresión sobre las otras clases que no se apropian del excedente, sino que lo generan. Los dominados, los oprimidos, los que Gramsci va a llamar las clases subalternas. En su célebre prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, un texto intermedio entre la ideología alemana y el capital, digamos, va a decir Marx lo siguiente, una frase muy conocida. El conjunto de estas relaciones de producción, por ejemplo las relaciones de propiedad privada, forma la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Estas formas de conciencia social serían en parte ideológicas, en parte religiosas.
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Repitamos. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. O sea, la superestructura depende de la estructura. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Primero está el ser social y después está mi conciencia. Mi conciencia refleja o no lo que pasa en el medio en el cual yo estoy. De ahí que los críticos del marxismo lo ven como un determinismo, digamos. Donde, en última instancia, la economía es lo que determina todo. Bueno, hay cartas privadas entre Marx y Engels donde reconocen, hoy diríamos con un espíritu autocrítico, que no pudieron desarrollar el concepto de la independencia relativa de la superestructura, digamos, ¿no? Porque a veces hay retroalimentaciones entre superestructura y estructura, como yo creo que existe. Para Marx, la realidad tenía dos aspectos, la apariencia y la esencia. Esto es un dualismo platónico claramente inspirado ahí, digamos, ¿no? Lo aparente es lo que se ve, lo que está ahí, y vinculado con la apariencia estaría la ideología, lo que perciben mis sentidos. La esencia es lo que solo se puede conocer a través del método científico, lo que está detrás. Es como decir, hay que correr el velo de la apariencia para ver lo que hay detrás. En el campo particular de la realidad social, recuerden que Marx nunca se confesó a sí mismo como marxista, sino que bautizó a su sistema con el nombre de socialismo científico, para diferenciarlo del socialismo de sus predecesores. Va del suyo entonces que creía haber descubierto el funcionamiento de la esencia del sistema social. Concretamente, la esencia del capitalismo que no funcionaba como los ideólogos burgueses sostenían que funcionaba. Estos se referían a la apariencia del capitalismo, pero en realidad su esencia era otra. Un sistema de explotación basado en la apropiación del excedente en forma monetaria que se llama plusvalía, lo cual van a ver cuando estudien el pensamiento de Marx. Obviamente el socialismo post-marxista va a absorber, aún sin conocer el texto, esta noción, porque aparece desperdigada en otros textos de Marx, no tan claramente como en la ideología alemana. Y entonces la concepción de ideología que van a tener va a ser que la ideología es una justificación de cada clase dominante, en cada periodo histórico, de su propia hegemonía o de su propio dominio. El ejemplo que aparece en muchos textos es el ejemplo de la división de poderes. ¿Sí? Dice que algo así como que los ideólogos burgueses pretenden mostrar esto como una categoría eterna cuando no es cierta. Digamos, la división de poderes lo que refleja en la opinión de Marx es la puja entre clases sociales, ¿sí? En el momento en que este libro es escrito a mediados del siglo XVIII, básicamente entre la aristocracia y la burguesía. Entonces, la ideología formaría parte de la superestructura junto con el sistema político, la religión, el arte y lo estrictamente jurídico. Para Marx, las ideologías son cuerpos de ideas, un conjunto de ideas que aspiran a la universalidad y a la verdad más lata y abstracta que en realidad, en esencia, representan los intereses históricos de una clase social. Por lo tanto, ese cuerpo de ideas son meras hipótesis idealistas. Por eso lo llama falsa conciencia, porque solo refleja los intereses económicos y preferencias de la clase dominante. Entonces, obviamente, profundizando un poco más la cuestión, esto no está en la Firmina, pero para Marx y para sus seguidores, la clase dominante es la que tiene conciencia de sí mismo, conciencia de clase, y por lo tanto, para ellos no sería una falsa conciencia, pero sí sería una falsa conciencia para las clases subalternas en la medida que absorbiesen y aún defendiesen la ideología de las clases dominantes. Bueno, parece oportuno hacer una primera interrupción y escuchar sus preguntas o comentarios.
¿Se escucha bien ahí? Se escucha bien. Perfecto. Entonces, para Marx, toda la ideología, o sea, por consiguiente, todo lo que pensamos tiene una esencia o un trasfondo económico. Si vos te apegás a lo que dice en la cita de 1859, ¿sí? La respuesta sería sí. Pero no es que vos pienses eso. En realidad es un poquito más sutil la cuestión. Digamos, la ideología está elaborada no conscientemente, digamos. ¿Sí? No es que un tipo se pone a escribir y redacta, bueno, esta es la ideología del capitalismo, digamos, porque en cada modo de producción absorbe cosas de los modos de producción anteriores. Así que la ideología es un poco más complicada que eso, ¿sí? Como han estudiado algunos inclusive algunos pensadores marxistas, como Marcuse o los frankfurtianos y otros. Es un sistema de creencias, ¿sí? Lo que Marx dice es que ese sistema de creencias que elabora la clase dominante está hecha para justificar que la clase dominante siga siendo clase dominante. Ahora, ¿qué es lo que define a la clase dominante como tal? El hecho de que, en la visión de Marx, se apropia del excedente económico, ya sea por la fuerza o ya sea por un conjunto de mecanismos legales que existen, digamos. ¿Sí? No sé si aclaré o compliqué la pregunta. No, perfecto. Pero entonces, o sea, como que podemos decir que todos los generadores de ideas pertenecen a la clase dominante. Si Marx Bueno, también fue un generador de ideas, claro, no, no Gramsci, se estaría contradiciendo, claro, bueno, digamos. no, Gramsci va a llevar después digamos, Gramsci va a trabajar otro concepto, el concepto de hegemonía, que es propio de él, ¿no? Que es como una extensión del concepto de Marx. No sé si ya lo vieron con Marcos esto, el concepto de Sí, hegemonía. lo de hegemonía, sí. Bueno, a ver, entonces díganme ustedes qué es la hegemonía gramsciana. Cri, 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 cri. Digamos, es la posibilidad que tiene la clase dominante de arrastrar tras de sí a las clases subalternas, convenciéndolas de que esa es la verdad, digamos. Por eso Marx hablaba de las ideas que tienen pretensión universal. ¿Sí? Esta es la verdad, y punto. Ahora, la historia enseña que siempre ha habido revueltas, rebeliones, o lo que vos quieras, o como quieras llamarlos, contra ese poder. Porque más allá de lo que la ideología muestra, digamos, las clases subalternas notan que algo sucede. Así que, normalmente, si uno analiza la historia, los que han producido las ideologías contrahegemónicas siempre han sido, obviamente un analfabeto no puede producir una ideología, tiene que ser una persona culta, siempre han sido lo que Schumpeter llama intelectuales radicales de las clases altas, o que son desclasados por alguna cuestión de pérdida de fortuna o lo que sea, o porque, bueno, simpatizan con las esperanzas de las clases subalternas. Es el caso de Marx. Digamos, Marx, por su formación filosófica, no estaba destinado a convertirse en quien fue, digamos. Pero bueno, una serie de circunstancias vitales lo llevaron a romper con el idealismo y a absorber o abrazar la causa del socialismo, digamos. Esto también lo reconoce Schumpeter, aunque lo reconoce mal, digamos, pero sobre eso hablaremos después. Porque si no, digamos, todavía estaríamos en el esclavismo. Vos fíjate que el cristianismo, ¿no?, cuando se torna hegemónico en el Imperio Romano, suaviza la condición de esclavo, pero no desaparece. Y después, cuando con la modernidad empieza la colonización de América, son los propios cristianos los que esclavizan a los indios primero y a los negros africanos después. Sin hablar con que los árabes ya lo habían hecho previamente, o sea. Arabia Saudita abolió la esclavitud en 1960 o 62.
para ponerte un dato, digamos. Entonces, ha habido cambios, ¿sí? O sea, hoy la esclavitud parece una cosa, una aberración. Sin embargo, durante milenios, la esclavitud era una institución absoluta y normalmente aceptada. Profe, eh, el amo, ¿no? El amo de los esclavos, cuando imperaba la esclavitud, eh, en condiciones infrahumanas, pero se hacía cargo de la comida, el techo y demás necesidades que tenían los esclavos, ¿no? Por lo menos para que permanezcan vivos y le puedan servir como, y pueda utilizar su trabajo. Sin embargo, hoy, más allá de que no existe la esclavitud, eh, hoy un patrón te paga un salario de miseria y el techo y la comida, fíjate cómo la conseguís vos, digamos. En cierta forma existe la esclavitud y de una forma incluso más cómoda. Ese es un debate que yo siempre tengo con mis alumnos marxistas de la Universidad, de la Facultad de Humanidades. Porque ellos no toman en cuenta que Marx reconoce que cada modo de producción es progresista respecto del anterior. Por lo tanto, la condición de siervo es preferible a la condición de esclavo y la condición de asalariado es preferible a la condición de siervo. Si no, estaría en una contradicción flagrante. Y de hecho, esto que usted me dice, bueno, yo ya escuché la grabación que se hizo sobre lo que van a hablar de Ricardo. Las condiciones laborales en la época de Ricardo, a inicios del siglo XIX, son tal cual usted las describe. Y aún más patéticas, digamos, ¿no? Hoy eso que usted dice existe, yo no se lo voy a negar, por supuesto. Pero ¿sabe qué? Sabemos que está mal. En la época de Ricardo, no. Hay una anécdota famosa de Engels, cuando está recorriendo Manchester, juntando información para escribir su famoso libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845, que es un clásico del socialismo, ¿no? Y del cual Marx aprendió economía y la concepción del ciclo económico. Bueno, Engels era hijo de un capitalista, o sea que estaba en Manchester administrando la fábrica paterna, esas contradicciones de la vida. Entonces habla con un caballero y le expone la terrible situación de la clase obrera británica en Manchester, que era terrible, vos no querés imaginártela. Jornadas de 14, 15 horas de trabajo, sueldo de subsistencia, condiciones de hacinamiento, alta mortalidad infantil, expectativa de vida no superior a los 40 años, bueno, todo eso que vos quieras imaginar. Y este otro caballero, cuenta Engels, miraba su reloj. O sea, evidentemente la charla de Engels era un capitalista, ¿viste? Lo aburría soberanamente. Entonces, cuando Engels termina su discurso y le dice, ¿no le parece? El tipo no solo no le da la razón, sino que guarda en el chaleco, me imagino yo, guarda su reloj, y le dice, sin embargo, acá se hacen muchas fortunas, le dice. Buenos días, y se va al diablo. O sea, para el tipo no había ningún problema en que las cosas se dieran de esa manera, porque obviamente a él le había tocado estar del otro lado. ¿Me explico? Sí, sí. Sí. Ahora, ¿está bien que las condiciones sean como usted dice? Obviamente que no. Por lo tanto, hay que presionar al Estado para que las cambie. Usted me dirá cómo, bueno, no sé. Yo soy profesor de economía, no soy político. ¿Sí? Y ya debería estar retirado, tengo 65 años, pero voy a seguir dando clases. Hay que cambiarla, sí, claramente hay que cambiarla. Y no solo eso, hay que cambiar tantas cosas. Pero no me pregunte a mí cómo cambiarlo, no, yo no tengo la solución.
Pero digamos, yo, usted discúlpeme, pero volviendo a su pregunta original, yo no voy a llamar esclavitud a ese trabajo asalariado. No, seguro. Yo sé que los muchachos del Partido Obrero lo llaman esclavitud moderna. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero bueno. No, aparte no todo el mundo trabaja en esas condiciones. No, es cierto. En la época de la hegemonía neoliberal, en la década de los 80 y 90, un politólogo alemán, Klaus Offe, ¿cómo se dice? Creó un concepto teórico nuevo, que es el de clase excedente. La clase excedente es, es ese tercio de población desempleada a perpetuidad en los sistemas económicos en donde rige el neoliberalismo. Carecen de capital, no tienen medios de producción propio, no tienen formación de emprendedores, tienen baja educación, están en lo que Nurs hubiera llamado el círculo vicioso de la pobreza. Hace 10 años más o menos, un sociólogo británico les dio un nuevo nombre, pero solo para referirse a los jóvenes de este sector. Así como Sismondi había llamado a la clase obrera proletariado, este sociólogo, no recuerdo el nombre ahora, lo llamó precariado. Porque ¿cuál es la condición fundamental de estos jóvenes, digamos, sub-30, que trabajan trabajo precario? De poca duración, con sin estabilidad laboral, sin aportes sociales, bueno, todo eso que ya sabemos. Para este sociólogo británico, el precariado constituye una nueva clase social. En una sociedad capitalista donde la antigua clase obrera de Marx ha dejado de ser la mayoría de la sociedad. Creo que nos fuimos un poquito de tema. Yo tengo 2 consultitas. Muy bien, Luga. Entonces, no me queda claro, la superestructura no es igual a la ideología, digamos, sino que es un concepto más amplio para Marx. Efectivamente. Que incluye todo lo que sería el sistema político, que no son ideas. Él la llama, en el mismo texto de la Contribución de 1859, llama la colosal superestructura. Serían todos los aspectos no económicos que están dentro de la estructura. Perfecto. En la estructura, que es la base sobre la que se apoya lo otro, están los factores productivos y la tecnología y las relaciones sociales de producción. Por ejemplo, en el esclavismo, la esclavitud legal. En el capitalismo, la institución legal de la propiedad privada. ¿Sí? Bueno, sobre eso se apoya todas las otras cosas que vos quieras. La educación, la religión, el derecho, la universidad. Por eso yo digo que hay un feedback entre la superestructura y la estructura, porque, a ver, si la tecnología forma parte de las fuerzas productivas, en el sentido marxiano más ortodoxo, digamos, ¿quiénes producen la tecnología? ¿Quiénes hacen la innovación? Individuos con formación universitaria. ¿Dónde se forman esos individuos? En las universidades. ¿Dónde están las universidades? En la superestructura. ¿Sí? Y es más, el sistema universitario argentino está un poco regido o basado en el sistema universitario alemán. El sistema universitario alemán fue creado por el gobierno prusiano al solo efecto de servir a los intereses de la unificación alemana. En términos gramscianos sería para producir intelectuales orgánicos de la unificación alemana. Y de hecho lo lograron con la escuela histórica, la segunda escuela histórica. Bueno, entonces la ideología es uno de los elementos de la superestructura. Tal vez uno de los más importantes. ¿Sí? Bueno, ¿y la otra duda? Y lo otro es que si él utiliza este concepto de ideología para hablar de como una forma de encubrir o justificar a las clases dominantes su accionar, digamos, para aprovecharse de los obreros o la clase asalariada, entonces que el asalariado no tendría una ideología en esta concepción, digamos. Bueno, ese es el debate del texto de Lenin de 1902, ¿qué hacer?
¿sí? Que es el texto fundante del bolchevismo, digamos. Según Lenin, en ese texto, inspirado en cosas de los socialistas alemanes del fin del siglo XIX, la clase obrera per se no puede, es decir, espontáneamente, endógenamente, digamos nosotros como economistas, no puede concebir objetivos socialistas de tipo político, ¿sí? Solo puede concebir reivindicaciones económicas y luchar a través o luchar en pos de ellas, por ejemplo, a través de sindicatos. Entonces, de esa manera, la conciencia socialista en la clase obrera, según Lenin, sería, de alguna manera, insertada desde fuera de la vida de la clase. ¿Por quién? Bueno, por esa minoría de revolucionarios profesionales, ¿sí? Formada por intelectuales desclasados de las clases dominantes y lo que él llamaba los obreros conscientes. Esa sería la vanguardia. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, sí. Esta cuestión de cómo la clase obrera se forjaba, digamos, objetivos socialistas, digamos, no la inventó Lenin, fue debatida a lo largo de todo el siglo XIX por los principales intelectuales socialistas, ya fuesen seguidores de Marx o no lo fuesen. Y no todos pensaban de la misma manera, ¿eh? Ojo con eso. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, pensaba que hacía falta una larga tarea de divulgación, educación y preparación de los obreros, para que el socialismo surgiese no como imposición de un grupo de políticos determinado, que iba a terminar convirtiéndose en una dictadura, en el sentido burgués del término, sino como una aspiración endógena de la clase obrera preparada a lo largo de, bueno, un periodo largo de tiempo. Rosa Luxemburgo, acuérdate, fue asesinada por la derecha alemana, ¿no? En 1919. Sí, perfecto. Me quedó claro. O sea, en Buen Romance, ese debate no está terminado. Y, obviamente, el derrumbe del socialismo realmente existente, el oponente la de juicio, digamos. ¿Cómo votaron los obreros rusos o de los países de Europa Oriental después del derrumbe del comunismo? Digamos, votaron por partidos de derecha o de centro-derecha, después de 60 o 70 años de comunismo. Y esto es un hecho. Y lo único que uno no puede hacer con los hechos es enojarse. ¿Sí? Me trajeron un café. Bueno, ¿hay más preguntas o podemos seguir? ¿Hola? ¿Siguen ahí? Sí, seguimos. Ah, bueno. ¿Sigo entonces? Por favor. Bueno. Vamos entonces a ver lo que decía Schumpeter en esa conferencia de 1949, pero que en realidad responde a un cúmulo de ideas que él fue pensando, obviamente, a lo largo de toda su vida, su proficua y fecunda vida intelectual, ¿no? Schumpeter era un tipazo, digamos. Es un anti-Marx, ¿no? O un Marx burgués, si ustedes quieren, junto con Weber, pero todavía lo seguimos discutiendo, digamos. Nació el mismo año que murió Marx, en 1883. Aunque era austríaco, nació en una ciudad que hoy está en la República Checa. Y va a morir en 1950 en Harvard, en Estados Unidos. En Taconic, en realidad, que era donde vivía. Bueno, acá dice estadounidense, es cierto, se nacionalizó estadounidense, pero yo creo que él seguía siendo austríaco hasta la médula de sus huesos. Católico, como un austríaco, fue ministro de Finanzas en los años de la hiperinflación austríaca, o sea que no funcionó como ministro de Finanzas. Después fue banquero y el banco quebró, tampoco funcionó. Y donde sí funcionó fue como profesor de la Universidad de Harvard. Generaciones enteras de economistas que después fueron brillantes de cualquier orientación teórica fueron alumnos de Schumpeter.
o alumnas. Se dice que tenía una debilidad por las alumnas. Pero seguramente son rumores. Aunque de hecho se casó con una economista que había sido alumna del posgrado de él. Ahí lo tenemos a Schumpeter en su apogeo. Destacó por sus investigaciones, fíjense, sobre el ciclo económico, por sus teorías sobre la importancia vital del empresario. No hay en todo el siglo XX un economista que haga la apología del empresario como lo hace Schumpeter, al menos no con la calidad literaria, digamos. Sobre todo del empresario innovador, porque de él depende, según Schumpeter, el desarrollo del capitalismo. Sin querer, inaugura la teoría moderna del desarrollo económico. Popularizó un concepto, destrucción creativa, como forma de describir el proceso de transformación que acompaña a las innovaciones. Obviamente, cuando hay una innovación que revoluciona, digamos, algún aspecto de la vida económica, todo lo que queda por detrás de esa innovación desaparece y es reemplazado. Entonces, por eso hay un proceso que es dialéctico, si ustedes quieren. Odiaría la palabra a Schumpeter, pero porque a la vez hay destrucción y creación. Y además predijo la desintegración sociopolítica del capitalismo, que según él se destruiría debido a su propio éxito. No llegó a verlo, por supuesto, escribió un libro que motivó que el FBI lo investigara, porque el libro empieza así: ¿podrá sobrevivir el capitalismo? Y su respuesta es: no, no creo que lo haga. Y después desarrolla, no sé, 600 páginas para intentar demostrar. Sus obras más importantes son Teoría del desenvolvimiento económico, de 1911, donde aparece la figura del empresario innovador y de la destrucción creativa; Business Cycles, donde hay una teoría completa de los ciclos económicos, que hoy es ignorada por la ortodoxia académica, por supuesto; Capitalismo, Socialismo y Democracia, en plena Segunda Guerra Mundial, donde dice este tema de que el capitalismo no va a poder sobrevivir porque sus propios éxitos lo van a llevar a su autodestrucción, diríamos. Y, por último, la historia del análisis económico, que le llevó 10 años de trabajo y que fue publicado y editado póstumamente por su viuda, aquella ex estudiante que se casó con él. Ciencia e ideología, que es el ensayo que ustedes tienen que leer, es la comunicación presidencial en la 61 reunión anual de la American Economic Association. Y fue publicada en el órgano de esa publicación, de esa entidad, que es la American Economic Review, en marzo de 1949. ¿Cuál es el leitmotiv de este artículo? Schumpeter se pregunta, en otras palabras mucho más elaboradas de las que yo voy a decir ahora: ¿puede un científico honesto, portador de ideología, hacer ciencia? ¿O su ideología contamina sus resultados? No es un debate menor, digamos. ¿Cuántas veces escuchamos decir, fulanito dice, afirma haber demostrado tal cosa? Ah, no, lo que dice fulanito no importa porque fulanito es, y ahí agréguenle la palabra que quieran: libertario, liberal, marxista, peronista, socialista, radical, lo que ustedes quieran. O sea, utilizar un argumento que no es pertinente en absoluto para descalificar las opiniones o las conclusiones de alguien. ¿Sí? Bueno, porque perdura la connotación peyorativa de lo que hablaba, no me acuerdo qué autor, si era Marx o quién, que estaba en las filminas anteriores. Ah, sí, de la palabra ideólogo. Claro, Sí, claro. pero Luana, no es ideólogo el que quiere, sino el que puede. Ese es un tema, en nuestros días. Entonces, vamos a transcribir algunos fragmentos que a mí me parecen relevantes del texto schumpeteriano, lo cual no quita que ustedes tienen que leerlo, por supuesto, porque hay una sección entera que no está acá, que es así.
Pero bueno, con el material que va a estar acá, ustedes la van a poder leer e interpretar seguramente bien. No pretendo volver a abrir la vieja discusión sobre los juicios de valor o sobre la defensa de intereses de grupo. Al contrario, es esencial para mi objeto, para lo que él se propone, poner de relieve que en la misma producción científica no se nos pide que nos despojemos de nuestros juicios de valor o que renunciemos a la defensa de algún interés particular. La investigación de los hechos o la preparación de los instrumentos necesarios para esta investigación son una cosa. Su valoración sobre la base de algún principio moral o cultural es, desde un punto de vista lógico, otra cosa distinta. Y dice, esto es interesante, las dos exigencias no están en conflicto. Igualmente, quien defiende algún interés puede, a pesar de ello, realizar un trabajo de análisis honesto. Y la ocasión en que puede encontrarse de documentar determinado aspecto de aquel interés al que debe fidelidad, no trae por sí misma nada en favor o en contra de este trabajo de análisis. El defender no implica necesariamente la mentira. Es toda una toma de posición al respecto. Está diciendo que sí, que un científico portador de ideología puede hacer un trabajo honesto, pese a eso. Pero en nuestra mente, dice él, además de los juicios de valor, existen algunos prejuicios. Fíjense, si descompongo, pre es un prefijo, ¿no es cierto? Prefijo privativo, creo que dice en el diccionario. Prejuicio, es decir, algo que es anterior al juicio. A propósito del proceso económico, que son mucho más peligrosos para el desarrollo de nuestros conocimientos y para el carácter científico de nuestros esfuerzos de análisis, que los juicios de valor o los argumentos especiosos. Bueno, esto tuve que buscarlo en el diccionario, lo confieso. Especioso quiere decir que parece ser lógico, pero que es falso. Y esto ocurre porque aquellos prejuicios están fuera de nuestro control. Esto es, tenemos prejuicios e ignoramos que tenemos esos prejuicios. Y ahí está la ideología. Están estrechamente unidos a los juicios de valor y a los argumentos especiosos, pero vale la pena separarlos para discutir sobre ellos. Llamaremos ideología a estos prejuicios. Ojo, esta es una primera definición, después la va a perfeccionar. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos juicios de valor que podemos formular, todos tenemos juicios de valor, obvio, Schumpeter no es ningún necio en ese sentido, pero también antes de los juicios de valor tenemos ideología. Todos somos portadores de ideología, especialmente aquellos que no lo saben. No importa cuál, alguna. Y lo peor es que no somos conscientes de eso, dice Schumpeter. Aproximadamente, ahí hace la historia de la palabra ideología. Y aquí van a ver el argumento antimarxista que él pone, que lo hace decir lo que acabamos de ver. Aproximadamente hasta mediados del siglo XIX, la evolución de la ciencia había sido considerada como un proceso puramente intelectual, como una serie de exploraciones del universo empírico, o podemos decir, como un proceso de derivación de descubrimientos o de ideas analíticas. Proceso que se desarrollaba de conformidad con una ley propia, aun cuando indudablemente influía la historia y a su vez era influido por la historia de diversas maneras. Marx, y aquí aparece Marx, fue el primero que transformó esta relación de interdependencia entre la ciencia y los otros sectores de la historia social en una relación de dependencia. De la primera, es decir, de la ciencia, de los datos objetivos de la estructura social. Dependencia en particular de la posición social del científico que determina cómo ve la realidad. Este tipo de relativismo crearía una nueva filosofía de la ciencia y una nueva definición de la verdad científica. O sea, contra esta idea, Schumpeter embate, digamos. Porque según Schumpeter, ojo, esta es la interpretación schumpeteriana de lo que Marx había dicho, la posición social del científico determina cómo ve la realidad. Esto no es discutible, digamos.
porque Marx no era un obrero, ¿sí? Y porque, no sé, el príncipe Kropotkin, un dirigente anarquista muy famoso de Rusia, podía trazar su árbol genealógico hasta los fundadores de la casa de la primera dinastía de Rusia, digamos, en el siglo, no sé, 8 o 9. Así que, y sin embargo, fue un ideólogo del anarquismo. O sea, esto es discutible. Las ciencias sociales no comparten la ventaja de no importar la posición social. Previamente hay una parte que yo no pongo la filmina, y es que dice que aquella observación de Marx, o aquella observación que Schumpeter le atribuye a Marx, no interesaría tanto en la física o en la biología, ¿no? Porque ahí no importa la posición social del observador, porque lo que se ve impacta por igual a todos. Y él pone un ejemplo casi grotesco, donde dice, la caída de los cuerpos, dice, afecta por igual a los burgueses y a los proletarios. La ley de gravedad de Newton se refiere a eso. En cambio, las ciencias sociales no tienen esa ventaja, dentro de las cuales está la economía. Es posible, o cuando menos parece posible, impugnar los resultados de estas disciplinas, es decir, de las ciencias sociales, no solamente por todos los motivos que son comunes a todas las demás ciencias, sino también por el motivo ulterior de que aquellos no reflejan sino los vínculos de clase del escritor, y que sin referencia a tales vínculos no hay lugar para las categorías de verdadero y de falso, y por consecuencia no hay lugar para la idea de progreso científico. Esta idea del progreso científico es muy cara a Schumpeter. Schumpeter divide a la economía en 3 campos. Dice que hay pensamiento económico, sistema de economía política y análisis económico. Y que solo en este último campo, el del análisis económico, es posible hablar de progreso científico. Obviamente, el progreso científico tiene que ver con la validación de estas categorías, que para Schumpeter son verídicas, digamos. Es posible afirmar, según Schumpeter, que tal idea es verdadera o que, bueno, deja de serlo en cierto contexto, digamos. De ahora en adelante, entonces, usaremos el término ideología o prejuicio ideológico solo para indicar este real o supuesto estado de cosas. Y el problema que nos proponemos es el de afirmar en qué medida los prejuicios ideológicos son o han sido factores de desarrollo de lo que posiblemente podría ser inexacto llamar economía científica. Son pocos los escritores que niegan la existencia en la ciencia económica de cierto grupo de hechos observados correctamente y de proposiciones verdaderas. Pero es igualmente exigua la minoría de los que niegan en absoluto la influencia de los prejuicios ideológicos. O sea, acá tenemos 2 posiciones encontradas. La mayor parte de los economistas se mantienen entre esos extremos y están bastante dispuestos a admitir su presencia, la de los prejuicios ideológicos, aunque como Marx, esta es una cosa que Schumpeter dice varias veces, la encuentran solamente en los otros y nunca en sí mismos. La idea schumpeteriana es que Schumpeter acepta la idea de Marx de la ideología como falsa conciencia, pero dice que si eso es verdad, debería aplicarse a la propia ideología de Marx, cosa que Marx omite hacer. Pero no aceptan que aquella influencia sea una desgracia inevitable que mina a fondo la economía. Precisamente de esa posición intermedia nace nuestro problema, puesto que las ideologías no son simplemente mentiras. Aquí da un salto lógico. Son declaraciones verídicas acerca de lo que un hombre cree ver. Y pone el ejemplo del caballero medieval, que es un ejemplo muy schumpeteriano, porque Schumpeter admiraba el medioevo, digamos, o al menos admiraba la figura del caballero, que se veía a sí mismo como un defensor de los desvalidos. Digamos. No sé si vieron la película Cruzada, donde donde cuando le ordenan caballero al protagonista, le hacen hacer un juramento, ¿no? Y son 4 condiciones, yo no me acuerdo las 4, pero una de ellas dice, di siempre la verdad aunque te cueste aunque te cueste la vida, y la otra dice, protege siempre a los débiles. ¿Sí? Fíjese qué imperativos categóricos kantianos terribles, digamos, ¿no? Di siempre la verdad aunque te cueste la vida. Pocos políticos de hoy resistirían esta cuestión, digamos. No son caballeros, en realidad, según la película Cruzada.
Entonces, todo grupo social desarrolla una ideología protectora, dice Schumpeter, que es completamente sincera, en el sentido anterior. No tenemos conocimiento de nuestras racionalizaciones, ¿cómo es posible reconocerlas o precaverse contra ellas? Para Schumpeter, esta ideología protectora es una extensión del concepto más amplio de racionalización que todos los individuos tenemos para justificar nuestras acciones. Entonces, yendo ya de lleno al tema que es objeto entonces de esta contribución. ¿Cómo se inicia el procedimiento científico? Dice Schumpeter. El procedimiento científico se origina en la percepción de una serie de fenómenos externos a mí, correlativos, que se desea analizar, y termina temporalmente, dice con toda prudencia, con un modelo científico en el que estos fenómenos están sistematizados, mientras que las relaciones que hay entre esos fenómenos están formulados de manera explícita o como aceptaciones o como proposiciones. Disculpen. Entonces, desde la percepción hasta la elaboración de un modelo, debe haber una instancia intermedia. Entonces, si esto es así, si aceptamos esto, vamos a hacer dos observaciones, dice Schumpeter. Primero, la percepción, el primer momento, de un grupo de fenómenos es un acto pre-científico. Otra vez el prefijo privativo pre. No tiene contenido científico. Y debe ser realizado con objeto de proporcionar las presuposiciones de un trabajo, por supuesto, ¿no? De indicar un objeto de investigación. No es trabajo científico por sí mismo, pero si bien precientífico, no es preanalítico. Ahora bien, ese momento no consiste simplemente en la percepción de los hechos mediante uno o varios de nuestros sentidos. Debemos ver si estos hechos tienen algún significado o algo notable que justifique nuestro interés. Implica un proceso de análisis de parte de nuestra imaginación o de nuestro sentido común. Llamaremos intuición o visión del investigador a esta combinación de percepciones y de análisis precientíficos. O sea, algo nos llama la atención. Por algún motivo nos hacemos preguntas, si somos científicos, ¿y qué empezamos a hacer? Bueno, a elaborar hipótesis alternativas. En la práctica, dice él, sin embargo, partiremos siempre de alguna idea ya anunciada, de suerte que el acto de intuición precientífica no será enteramente nuestro. Se empieza por el trabajo de nuestros predecesores o contemporáneos, o hasta por las ideas que vagan alrededor de nosotros en la mente de los hombres. O sea, lo que se llama en la ciencia el estado de la cuestión. ¿Sí? Vamos a la segunda. El segundo momento, o la segunda observación, se corresponde con lo que Schumpeter llama el análisis científico. Si he identificado el análisis científico que se pone en acción sobre el material ofrecido por la intuición como elaboración de un modelo, debo añadir inmediatamente que entiendo dar a la palabra modelo un sentido muy amplio. El modelo económico explícito de nuestros días, ojo, mediados del siglo XX, y los modelos análogos de otras ciencias son naturalmente el producto de las últimas fases del esfuerzo científico. ¿En qué consiste? En escoger ciertos hechos en vez de otros, en fijarlos con la descripción, en acumular otros hechos con el fin no solo de integrarlos, sino también de sustituir los considerados previamente, en formular y mejorar las relaciones que habían sido descubiertas. En fin, en la investigación ocasional y teórica que procede en una concatenación sin fin de dar y tomar. Esto es, elaborar hipótesis, contrastarla, verificarla, volver a reelaborarla, etc., en un sinfín. Mientras los hechos sugieren nuevos instrumentos de análisis. Y esto, por el contrario, induce a la observación de nuevos hechos. Ahora que hemos hecho el milagro de conocer lo que no podemos conocer, o sea, la existencia de prejuicios ideológicos, en nosotros y en los demás, podemos conducirla a una fuente simple. Esta fuente está en la intuición inicial del fenómeno que nos proponemos someter a la investigación científica. En efecto, la investigación científica está sometida a un control objetivo, en el sentido de que siempre es posible establecer si una afirmación dada es comprobable, impugnable o no. ¿Por qué hay un control objetivo? Bueno, porque hay un método que la comunidad científica acepta, y porque el científico
tiene que dar cuenta del método que ha seguido para que el resto de la comunidad científica pueda duplicar su estudio. Obviamente que no excluye la posibilidad de un error honesto o del fraude deshonesto, digamos. Nos podemos haber equivocado o, digamos, forzamos los datos. ¿Sí? Cosa que él excluye, por supuesto. No excluye la decepción en una gran variedad de tipos, pero permite la exclusión de aquel tipo particular de decepción que llamamos ideologías, porque la prueba de que se habla es indiferente a cualquier ideología. ¿Cuál prueba? La prueba del método científico. La intuición original, por otra parte, no está sometida a tal control. Los elementos de ella que superarán la prueba del análisis, fíjense, que superarán la prueba del análisis, no se diferencian de los que no la superarán. O, como también podemos decir, puesto que aceptamos que las ideologías pueden contener un grado de verdad, esta aceptación corre por cuenta de Schumpeter, la intuición original es intuición por naturaleza y puede contener cualquier dosis de decepción si se atribuye a la posición social del hombre, al modo en que él desea verse o desea ver a su clase, a su grupo, y a los antagonistas de la propia clase o del propio grupo. Podrá ser útil enunciar de otra manera nuestro problema. Puesto que el origen de la ideología está en la intuición precientífica o extracientífica del proceso económico y de lo que hay en él notable, ya sea con causa o fundamento, ya teleológicamente, esto significa con una finalidad, ¿no? Telos es finalidad en griego. Y puesto que en general esta intuición se somete después al tratamiento científico, queda comprobada o destruida por el análisis y en todo caso debería desaparecer como ideología. Esto es muy fuerte. O sea, la intuición tiene una carga ideológica extraordinaria. Pero debería quedar destruida o confirmada por el tratamiento científico que está sujeto, digamos, a las normas de la comunidad, que la comunidad científica acepta como metodológicamente correcta. ¿Hasta qué punto entonces no desaparecerá como debería? ¿Hasta qué punto sobrevivirá a pesar de acumularse pruebas adversas? ¿Y hasta qué punto altera el proceso mismo de análisis de manera que, en conclusión, nuestros conocimientos resultan perjudicados por ella, es decir, por la ideología? Parte de las aguas sociológicas, psicológicas, antropológicas y biológicas que bañan nuestras playas, dice, las playas de la economía, están tan contaminadas por prejuicios ideológicos que el economista alguna vez podría consolarse viendo cómo están las cosas en aquellos otros campos, donde también, según Schumpeter, están contaminadas. Si tuviésemos tiempo, podríamos observar que en todas partes el mismo fenómeno. Las ideologías se cristalizan y se convierten en artículos de fe. Ojo, aquí Schumpeter no se refiere solamente a Marx, se refiere a cualquier ideología. Los cuales temporalmente son inaccesibles al razonamiento, es decir, los artículos de fe, y encuentran defensores dispuestos a combatir por ellas con toda el alma. De hecho, es fácil ver que determinados grupos sociales están más apartados que otros de aquellas esferas de la vida social en las que las ideologías adquieren vigor ulterior en el conflicto económico o político. Pero, aunque puedan ser relativamente inmunes a las ideologías de los prácticos, estos teóricos relativamente inmunes, nutren por su cuenta ideologías no menos deformantes. Consuela más el observar que ninguna ideología económica dura indefinidamente y que, con una verosimilitud que se aproxima a la certidumbre, nosotros al fin nos libramos de ello. Esto proviene, escuchen esto es fundamental, no solo del hecho de que los sistemas sociales cambian y que por consecuencia toda ideología económica está destinada a marchitarse, sino también de la conexión que la ideología tiene con el acto cognoscitivo precientífico que hemos llamado intuición o visión. Aquí está el texto anterior de Schumpeter de 1942, donde pensaba que el capitalismo no podía sobrevivir. Él no dice los sistemas sociales preexistentes, él dice los sistemas sociales en general, incluyendo el capitalismo, cambian. Y por lo tanto, al cambiar los sistemas, cambian las ideologías económicas. Aquí hay un tributo a Marx. No sé si se dio cuenta, digamos, Schumpeter, pero hay un tributo a Marx. Sí, digamos, el tributo sería, si cambia la estructura, cambia la superestructura.
Puesto que este acto, el acto de la intuición, impulsa la investigación y el análisis de los hechos, y puesto que la investigación y el análisis tienden a destruir cualquier cosa que no supere su comprobación, ninguna ideología económica podrá sobrevivir indefinidamente, ni aún en un mundo estacionario socialmente. Aunque el mundo no es así. Con el transcurrir del tiempo y con el perfeccionamiento de estas comprobaciones, su trabajo es más rápido y más eficaz. Pero esto todavía nos deja con el resultado de que alguna ideología estará siempre con nosotros. Y así seguirá siendo. Pero esto no es una desgracia. Repito, pero esto no es una desgracia. Es oportuno recordar otro aspecto de la relación existente entre ideologías y visiones. Este acto cognoscitivo precientífico, que es la fuente de nuestras ideologías, es también la condición necesaria de nuestro trabajo científico. Ningún nuevo estudio en cualquier ciencia es posible sin él. Por medio de él obtenemos nuevo material para nuestros esfuerzos científicos y algo para formular, para defender, para atacar. En este proceso nuestra provisión de hechos y de instrumentos aumenta y se renueva. Y así, aunque se proceda lentamente en este proceso, a causa de nuestras ideologías, no se podría caminar en absoluto sin ellos. Es decir, las compara con muletas. ¿Por qué no se podría caminar? Bueno, porque si hay dos momentos del procedimiento científico, la intuición primero y la elaboración o el análisis después, el primer momento, según Schumpeter, está absolutamente cargado, impregnado de ideología. Porque es nuestra visión la que nos hace notar una cosa, y como las visiones probablemente sean diferentes, notaremos cosas diferentes frente a lo que parece, para volver a usar el término marxista, aparentemente ahí, digamos. Sin esas ideologías no nos haríamos preguntas. Esto es lo que está diciendo Schumpeter. Esto es lo valioso de este artículo, digamos, a mi juicio, ¿no? Ahora, aunque después veamos un poco la crítica de Dobb para tener otra perspectiva sobre la misma. Bueno, parece razonable hacer acá otro intervalo. Los escucho. ¿Siguen ahí? Sí, sí. Sí. Ah, bueno. Por mi parte, ninguna consulta. Digamos, ¿se entendió lo que Schumpeter intenta probar en este artículo? Sí, 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 está más que claro. Digamos, aparentemente los argumentos que expone son aparentemente sólidos, digamos. Bastante. Ahora, él hace una cosa que yo aclaré que una sección del texto la excluí de la presentación. Para poner a prueba su hipótesis de este artículo, él elabora, en un apartado, analiza lo que se llama los elementos ideológicos en tres autores. En Smith, en Marx y en Keynes. Ahora, ¿qué es lo que encuentra Schumpeter? No casualmente encuentra que en los tres autores hay elementos ideológicos y los describe. Pero no casualmente, digamos, en Smith son inocuos, en Keynes no son tan inocuos, pero no perjudican el análisis, pero en Marx, sí, digamos, en Marx los elementos ideológicos condicionan el resto del análisis. A mí esa conclusión, digamos, siempre me hizo mucho ruido, digamos, porque no me parece inocente, digamos, ¿no? Porque, bueno, si este artículo lo hubiera escrito un marxista, obviamente lo hubiera escrito de forma totalmente diferente y hubiera sacado otras conclusiones, digamos, ¿sí? Tal vez las conclusiones opuestas a las que Schumpeter cree encontrar en esa parte de este artículo. Igual es muy interesante ver, digamos, cómo estrictamente, según su esquema, digamos, se ciñe al analizar esos elementos, ¿no? Que bueno, eso es tarea para el hogar, digamos, lo tendrán que hacer ustedes. ¿Me preguntas?
Sí, yo tengo una. Adelante, Luciano. Eh, Respecto a la crítica que hace de Keynes, que usted la considera inocua, ¿por qué vendría a ser? Por ejemplo, en su análisis de eutanasia. Schumpeter la considera inocua. Ah, sí, Schumpeter. Sí. Porque, por ejemplo, en su análisis de la eutanasia del rentista, ahí tiene una, digamos, una cuestión ideológica, no sé si cercana a Marx, porque no lo dicen en su texto, pero casi similar, por decirlo así. Sí, y no solo en esa parte. Digamos, empecemos por el principio. Marx, las crisis en Marx son crisis de sobreproducción. Las crisis en Keynes son crisis de insuficiencia de la demanda agregada. ¿No? O de la demanda efectiva. Bueno, están viendo digamos, están viendo dos caras de la misma moneda. En un caso hay exceso de oferta, en el otro caso hay insuficiencia, No, en los dos casos hay exceso de oferta. En la sobreproducción o en la insuficiencia de la demanda efectiva, pero a la vez de distintas perspectivas. ¿Sí? Digamos, yo no creo que, o sea, yo no comparto esa conclusión schumpeteriana. Yo creo que los elementos ideológicos en los tres autores analizados, y en algún otro más que pudiéramos analizar, incluyendo al propio Schumpeter, no son inocuos. O sea, no es casual que para este autor, digamos, el desarrollo del capitalismo no sea posible sin el empresario innovador. No es casual que entonces el resto de su vida académica y política la va a destinar a la defensa, te diría incondicional, de ese tipo de empresario. Y que va a ser un defensor de los, de la renta transitoria del empresario innovador, de la renta cuasi monopólica, digamos. Cuando todos sabemos que aún en el análisis microeconómico más elemental y más conservador, muestra que el monopolio perjudica al consumidor, se apropia de su excedente, digamos. Hay creo que Joan Robinson fue la primera en señalar, el mismo año que Sweezy publica Teoría del Desarrollo Capitalista, en 1842, en 1942, Robinson hace un análisis de, no recuerdo el texto del libro, digamos, estudia Marx, ¿no? Joan Robinson, que venía de la más ortodoxia, había publicado en 1973 Teoría de la Competencia Imperfecta. Y encuentra paralelismos entre ambos autores. ¿Sí? Este es uno, por ejemplo. Ahora, Keynes afirmaba públicamente que nunca lo había leído a Marx, lo cual probablemente sea cierto, digamos, pero claramente era antimarxista y antisoviético, ¿no? De hecho, estuvo en Rusia y dejó, bueno, un texto donde no le gusta nada lo que vio en la Rusia soviética de 1925. Pero bueno, me parece que me fui de tema. Sí, hay varios paralelismos. Yo siempre me pregunté si Keynes los había notado. Yo calculo que sí. Pero es simplemente una hipótesis. ¿Está bien, Luciano? Sí, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o vamos a ver la crítica que le hace Dobb? Bueno, tomaré eso como un sí. Bueno, Boris Dobb, fíjense, 1900-1976, economista marxista y un estudioso de la economía soviética, ¿no? Estudió en la Universidad de Cambridge, en donde fue profesor, miembro del Trinity College, donde estuvo Keynes. Ahí tenemos la foto de Dobb en su madurez. Sus trabajos más representativos son dos. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo en 1946, que va a dar origen a una controversia sobre el fin del feudalismo y los orígenes del capitalismo, que va a durar 20 años.
y teorías del valor y la distribución. Ahora voy a mostrar la cara del libro, texto en el cual nos inspiraremos para ver esa crítica a Schumpeter. Durante 10 años formó parte del influyente grupo de historiadores marxistas británicos en el cual estaba Christopher Hill y Eric Hobsbawm. ¿Y por qué duró 10 años el grupo? Bueno, porque en 1956, con la invasión soviética a Hungría, el grupo se disgregó. ¿No? Porque, digamos, era un grupo de intelectuales que formaban parte del Partido Comunista Británico y en el 56 unos cuantos se retiraron. Bueno, el grupo se partió. Dobb siguió siendo miembro del Partido Comunista hasta el fin de sus días. Y siguió enseñando en Cambridge hasta el fin de... Bueno, tal vez no hasta el fin de sus días, pero muchos años. Consideraba que el cúmulo de teorías en las que reposa el capitalismo son abstractas y que son de difícil aplicación. Señalaba que el capitalismo tiende a ignorar los factores históricos relativos, es decir, como la variedad y la complejidad de los acontecimientos históricos, y a negar toda validez a las divisiones entre épocas históricas. Digamos, el análisis neoclásico se presenta así como atemporal, digamos, se presenta a sí mismo. Este es el libro, el segundo libro más importante de Maurice Dobb, Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith, así se llama en la versión española. Fíjense el subtítulo, Ideología y Teoría Económica. Por eso está acá. Esta es la cuarta edición. Estudió en Cambridge entre el 19 y el 22, Keynes ya era profesor, así que probablemente lo tuvo de profesor, y luego completó su formación hasta 1924 en la London School of Economics. Su tesis de doctorado fue dirigida por Edwin Cannan, que en ese momento era uno de los economistas más prestigiosos de Inglaterra. Y es Edwin Cannan es el que estableció la versión definitiva de La riqueza de las naciones, por ejemplo. La tesis de doctorado, entonces, dirigida por Cannan, se ocupaba de la teoría de la empresa capitalista. Capitalist Enterprise and Social Progress. Y fíjense, ya era muy joven, en ella proponía una conciliación entre la teoría marxista de la plusvalía y la teoría marshalliana. Me imagino que imposible, pero no, que yo sepa, no se editó esa tesis. Fue lecture en la Facultad de Economía de Cambridge hasta 1924 y desde entonces estuvo vinculado a esa universidad como lecture y fellow toda su vida académica. Son cargos de docentes, este sería un cargo intermedio y este sería una especie de profesor adjunto. Paul Sweezy, otro destacado marxista norteamericano, dijo sobre él en 1980, Dobb es un fenómeno único, un marxista que al mismo tiempo es un producto genuino de la escuela de Cambridge. Si alguien me replica que ambos extremos son contradictorios, no podría más que estar de acuerdo, pero como saben muy bien todo marxista, las contradicciones que existen en la realidad y no solo en la mente, y Dobb es un ejemplo vivo de ello. Dos comentarios respecto de la observación de Sweezy. Digamos, más contradictorio que Engels, o más contradictorio que Dobb fue Engels, que durante 20 y pico de años llevó una doble vida, hasta las 5 de la tarde como empresario, y a partir de las 5 de la tarde como defensor de los intereses de la clase obrera. Digamos. Eso es una contradicción interesante. Y de su actividad como empresario, o gerente de empresas, si ustedes quieren, sacaba los fondos para mantener a Marx. La segunda es un comentario de un economista polaco emigrado en Inglaterra, Kalewski, que es un precursor de Keynes, que dijo una cosa así medio graciosa, que él era polaco, o sea, cuando se instaló en Inglaterra durante los años de la Segunda Guerra Mundial, esperaba encontrarse con muchos caballeros británicos, dice, pero solamente encontré dos, dice, Piero Sraffa y Maurice Dobb. Piero Sraffa era otro italiano, digamos, que estaba viviendo en Cambridge, y Maurice Dobb era del PC. Entonces, la idea era que los caballeros británicos ya estaban en extinción. Bueno, el libro Ideología y Teoría Económica, es de 1973 y fue traducido al español en 1975. Y en la introducción, que aparece como bibliografía complementaria de la materia, dice Maurice Dobb: en el campo de la economía política o de la teoría económica, el papel de la ideología, y en forma implícita su definición, ha sido tratada de diversas maneras. En primer lugar, dice, ha sido contrastada con la esencia científica del tema, llegándose a considerar a la ideología, por implicación,
como la mezcla o acrescencia de postulados éticos y de los llamados juicios de valor. De esta manera resulta un elemento extraño en la que debería ser designado como una investigación objetiva y positiva, el cual merece ser purificado por un análisis más riguroso y definiciones más precisas. O sea, hay que extirpar estos elementos ideológicos. Algunas veces, aunque se conserve en una teoría o en una doctrina este contraste entre el elemento ideológico y el elemento científico, los límites de lo ideológico se extienden hasta incluir otra clase de afirmaciones que las puramente éticas. Las encontramos, por ejemplo, con el nombre de proposiciones metafísicas. Recuerden que meta también es un prefijo de origen griego que significa más allá de. Si fueran metafísicas serían más allá de lo físico, de lo que uno puede ver. Las cuales no tienen cabida apropiada en una teoría científica, puesto que no se las puede testear o desaprobar. Sin embargo, desempeñan una función, la de persuadir a la gente para que adopte determinadas actitudes y lleve a cabo ciertas actividades. Bueno, y aquí entonces se remite a un libro de Joan Robinson, de la cual hablamos, de 1963, que se llama Filosofía Económica, en el cual Robinson dice que el valor, el concepto de valor, es un concepto metafísico. Bueno, es una postura claramente anticlásica y antimarxista. Y aquí aparece entonces Schumpeter, quien entre los economistas modernos ha sido quizás la más completa y seria contribución al debate, lo homenajeado, ha adoptado una actitud más bien diferente, podría decirse tal vez menos simplista, con respecto a la cuestión que estamos viendo. Lo que él, es decir, Schumpeter, ha separado con toda precisión y ha denominado de forma pertinente visión, ¿se acuerdan la visión o intuición? Es inevitablemente ideológica. Sí, o sea, lo dice Schumpeter. Por lo tanto, la ideología se inserta en el primer plano dentro del acto cognoscitivo preanalítico y con el necesario comienzo de la teorización penetra el material provisto por nuestra visión de las cosas. Esta visión es ideológica casi por definición, puesto que incorpora la descripción de las cosas tal como las vemos. Todo esto que está entre comillas son menciones, no del artículo Ciencia e Ideología, sino de la primera parte de Historia del Análisis Económico, donde más o menos desarrolla los mismos conceptos que en el artículo que hemos glosado. Por lo tanto, entonces Schumpeter llega a la definición de que, mientras que el sistema de economía política y el pensamiento económico deben en general estar condicionados ideológicamente, el análisis, como dije hace un rato, propiamente dicho, puede ser tratado como algo independiente y objetivo. ¿Independiente de qué? De la ideología. Es decir, como un fuerte núcleo de técnicas e instrumentos formales gobernados por patrones y reglas suprahistóricos, a fin de ser discutidos y apreciados en forma independiente y con los que se puede componer una historia separada que responda sin ambigüedades a problemas tales como el de si y en qué sentido se ha verificado por el progreso científico entre John Stuart Mill y Paul Samuelson. Es muy británica esta forma de expresarse, ¿no? Muy elegante, para demolerlo a Schumpeter. Lo que está diciendo Schumpeter es que no, Dobb, es que no se puede hacer este pretendido análisis, no, esta pretendida historia del análisis económico como algo independiente del aspecto ideológico. Y de hecho, el libro de Schumpeter, que se llama Historia del Análisis Económico, sin embargo, tiene material ideológico. O sea que ahí Schumpeter se contradijo. Este punto de vista de Schumpeter, calificado y delimitado como lo está por numerosas reservas, se vincula con el punto de vista del análisis económico más tosco y honrado de la caja de herramientas, que es puramente instrumental. La noción de caja de herramientas, que hoy la usa toda la teoría social, fue introducida en la teoría económica por John Robinson, otra vez, en su libro de 1933. Es un símil cuasi empírico, digamos. ¿Qué hay en una caja de herramientas? Y bueno, qué sé yo, todas las herramientas que puede haber en un hogar o en un taller, ¿sí? Serrucho, martillos, iba a decir tenedores, no, destornilladores de distinto tamaño, sierras, bueno, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué hace uno cuando necesita
y no tira todas las herramientas al piso. Busca la herramienta que necesita para resolver el problema particular. La analogía que hace Joan Robinson es que la teoría económica constituiría una caja de herramientas. Entonces, yo necesito, bueno, el concepto de clase social lo tomo, necesito el concepto de productividad marginal lo tomo, necesito el concepto de lo que ustedes quieran, lo tomo y hago mi estudio. Como si todas las herramientas fuesen igualmente equivalentes, digamos. Como si fuesen solamente instrumentos. Después, los sociólogos adoptaron esto, les gustó, y lo extendieron también a la teoría social. Continúa su análisis. Esta concepción del papel que desempeña el economista puro, el que hace análisis, ha sido promovida, como es natural, por la moda de plantear las proposiciones en economía por medio de modelos y formas matemáticas. Digamos, forma en la que Dobb parece no estar del todo de acuerdo, ¿no? Hasta el punto de haber depurado la materia, haber depurado, es decir, haber eliminado, nociones, elementos o relaciones que no sean susceptibles de ser cuantificadas y expresadas, está mal acá, en un sistema de ecuaciones. Está bien, la moderna econometría ha encontrado la forma de incorporar algunas variables cualitativas, digamos, ¿no? Variables binarias, dummy, todo ese tipo de cosas. Está bien, puede ser. Pero en los 70 esto era así. Lo que es cuestionable en grado sumo es si en economía o en cualquier rama de las ciencias sociales, en caso de prestar atención al contenido económico de una teoría como algo distinto de su armazón analítica, cualquier parte de la misma puede preservar la independencia y la neutralidad reclamada, y con alguna razón para el análisis formal. Este punto es importante. Lo que es cuestionable, esta es la posición de Dobb, es si es posible esa postura separabilista, diríamos, ¿no? Si es posible prestar atención al contenido económico de una teoría como algo distinto de su armazón analítica, es decir, del sistema de ecuaciones. Dicho contenido debe consistir en algún tipo de afirmación respecto de la forma y funcionamiento del proceso económico real, no obstante lo particularizada o generalizada que pretenda hacer la afirmación. Así debe ser con toda seguridad, a menos que se haga referencia a alguna tierra enteramente imaginaria. Inventamos un país como hizo Barras en su libro, Elementos de Economía Política Pura. Dentro de su disposición debe incluirse esencialmente la visión de Schumpeter, porque la afirmación de que la teoría venera como cuadro o mapa es por entero dependiente y relativa a dicha visión, y esta última, como Schumpeter mismo lo subraya, es siempre relativa a una época particular y a un lugar social en el proceso de la historia. Ningún examen de la teoría económica, y aún menos un examen histórico de los sistemas de teorías, parece justificable si niega o ignora esta relatividad. Aquí Dobb recuerda y refuta aquella cosa que había dicho al principio de la visión pretendidamente ahistórica de una teoría económica. Ningún examen de la teoría económica, y aún menos un examen histórico de los sistemas de teorías, parece justificable si niega o ignora esta relatividad. ¿Cuál relatividad? El hecho de que esa teoría es relativa a una época particular y a un lugar social en el proceso de la historia. ¿Qué sé yo? La teoría de la renta diferencial ricardiana surge en un contexto de crecimiento demográfico donde hay proteccionismo económico y por lo tanto no se puede importar alimentos, y obviamente como las mejores tierras ya están explotadas, las tierras que deben ser explotadas son necesariamente de menor calidad. ¿Sí? Va a haber un economista norteamericano que en los años 40 de la década del siglo XIX cuestione severamente la universalidad de esa afirmación ricardiana, porque está pensando en Estados Unidos, donde la tierra parece ser ilimitada, digamos, en ese momento, cuando Estados Unidos está en plena expansión, ¿no? Despojando a los pueblos originarios, apropiándose de territorios mexicanos, etc. Concluye su análisis el autor británico. Un modelo matemático puede ser examinado en su aspecto puramente formal como una estructura consistente, no cabe duda. Al mismo tiempo, es decir, como que teoría económica, su misma estructura es relevante para la afirmación
que está haciendo de la realidad, es decir, relevante para su poder diagnóstico. Pero, en el grado en que el constructor de modelos esté influido por sus implicaciones económicas, es decir, en la medida en que esté tratando de ser un economista, la conformación y proyección del modelo estarán influidas por su visión del proceso económico y por las condiciones históricos-sociales que conforman y limitan su cuadro mental de la realidad social, cualesquiera que ellas sean. En resumen, ¿a qué conclusión parece que hemos llegado? Dicho en términos breves. Parece ser, fíjense qué prudente que es Dobb, que la distinción que Schumpeter trataba de hacer entre la economía como análisis puro y la economía como visión del proceso económico, dentro del cual entran el sesgo y la coloración ideológica, es decir, en la visión, no puede ser sustentada, dice Dobb, a menos que el primero, es decir, el análisis, quede restringido al marco formal simplemente de afirmaciones económicas, y no a la teoría económica como proposición sustancial respecto de las relaciones reales de la sociedad económica. Ello es así porque dentro de la formulación de la última y dentro del mismo acto que juzga su grado de realismo, no puede dejar de entrar la intuición histórica, la perspectiva y la visión social. Por esta razón, dice Dobb, es posible caracterizar y clasificar a las teorías económicas, aún a las más abstractas, de acuerdo a la manera, o con la manera como describen la estructura y las raíces de la sociedad económica, y concordante con el significado de haberlas descrito así para el juicio de la historia y la práctica social contemporáneas a la sociedad que se está analizando. Bueno. O sea, en buen romance, Dobb no está de acuerdo con la posición schumpeteriana y cree haberlo justificado más o menos con lo que hemos extraído de su análisis, digamos. Obviamente que en esa introducción no solamente se refiere a Schumpeter, sino que se refiere a otros autores, pero le da un lugar particular a Schumpeter porque considera que el tratamiento que ha hecho es de los mejores, digamos. Y por lo tanto, cuando, digamos, si yo estoy en una posición y quiero refutar a quien considero mi adversario teórico o ideológico, no voy a elegir a un 4 de copas. El igual mejor. Entonces, estos dos últimos puntos, me parece a mí, resumen de alguna manera la visión de Dobb de la teoría como una construcción histórica, digamos, como dice el primer punto de la unidad 1 del programa de esta materia. Bueno, antes de terminar, entonces vamos a ver dos definiciones posibles de ciencia e ideología. La ciencia es un conjunto de conocimientos racionalmente coherentes, verificables y refutables. Y refutables, no irrefutables con I latina y R, sino I, refutables, es decir, que pueden ser refutados, que intentan describir las leyes de la naturaleza y del pensamiento, así como las estructuras y procesos de la organización cultural y social. La idea de la ciencia encierra casi siempre alguna perspectiva filosófica particular. Los caracteres mínimos de la ciencia son la objetividad, la racionalidad, la verificabilidad, la historicidad y obviamente la refutabilidad, al menos de la perspectiva del falsacionismo. Sobre cada uno de estos aspectos puede surgir una controversia epistemológica o filosófica. La ciencia constituye un sistema de proposiciones y de métodos. La ciencia fue en la antigüedad un saber especulativo mezclado con creencias y mitos. En los tiempos modernos, desde la revolución científica del siglo XVII, Bacon, comenzó a destacarse el saber científico, comenzó a separarse, ¿no?, el saber científico del saber filosófico y teológico. ¿Sí? Está extraído de un diccionario de ciencias políticas y sociales que figura en la bibliografía. Y ideología, aquí le atribuyen el origen de la palabra a 1796, ¿no?, a esta memoria que él escribe fundamentando la creación de ese instituto de enseñanza. Y en el sentido de estudio sistemático de las ideas de los hombres. Una concepción sociológica contemporánea, en la que estarían de acuerdo los fundadores de la sociología, digamos, Durkheim, Pareto, Weber y Mannheim, conjunto de representaciones, valores, pensamientos que surgen de la vida social y la integran de manera esencial.
O sea que en esta definición sociológica aparecen elementos no reales, digamos. Representaciones, valores, pensamientos que surgen en la vida social, pero que la integran de manera esencial. Ahora, Mannheim, un sociólogo húngaro antinazi que se refugió en Inglaterra, tiene una acepción que es tal vez más abarcativa. Dice, concepciones globales que impregnan todas las creaciones culturales, desde las artes hasta las costumbres e incluyendo el ritmo de la vida, los gestos expresivos y el porte. O sea, hasta la forma de caminar, según esta definición de Mannheim, de una sociedad o de un pueblo, es ideológica. Me acuerdo de una novela, Un yanqui en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, donde un yanqui es trasladado a la época del rey Arturo, que ya es viejo, digamos, el rey, y entonces intenta, obviamente un yanqui del siglo XIX, progresista, antiesclavista, y que ser un yanqui es uno del norte, intenta que el rey vea cómo vive su pueblo, del cual está totalmente aislado, y entonces quiere hacerlo vestir como campesino y llevarlo a que vea la vida del pueblo. Pero claro, los campesinos iban todos siempre agachados, inclinados, porque eran la clase subalterna de ese momento. Y no hay caso con el rey. El rey es el rey y no puede hacerlo que no camine erguido, digamos. Así que ahí esa anécdota, no sé si Mannheim la conocía o no, que es literaria, digamos, muestra tal vez la importancia de esa actitud, ¿no? Que también él calificaría de ideológica. O sea que, entonces, no solamente la ideología abarcaría esas representaciones y pensamientos, sino también la forma artística de expresarse, las costumbres, los tabúes de una sociedad, etc. Bueno, ahora sí, último intervalo. Los escucho. ¿Siguen ahí? Sí. Los agoté, ¿no? Qué tema aburrido, realmente una cosa muy aburrida. Lo digo yo antes que lo digan ustedes. El horario por ahí. Bueno, es el que tenemos. ¿No? Contra eso no se puede hacer nada. ¿Alguna pregunta? Digo, ¿están claras más o menos las diferencias entre la posición de Schumpeter y la posición de Dobb? Sí. ¿El resto? Sí. Sí. La bibliografía para esto, bueno, las entradas obviamente están un poquito más desarrolladas. Este diccionario de ciencias políticas y sociales de Torcuato Di Tella y otros. Yo tengo esta edición, pero hay al menos 2 ediciones posteriores. Del texto de Dobb sobre la ideología está en Teorías del Valor y de la Distribución, entre las páginas 13 y 51. Este libro está en internet, está en PDF. Esto creo que está subido, y si no está en el Centro Estudiante, porque es bibliografía de la materia, la contribución. Ciencia y Ideología, obviamente está. Y el libro de Schumpeter, bueno, este no está en la bibliografía. Y aquí hay un material muy interesante, pero que habla exclusivamente sobre Destut. No pude encontrar la mención del autor. Está dedicado exclusivamente a Destut. Está muy lindo. Bueno, tengo que dejar de compartir pantalla.
Ahí está.